Vamos a leer en Efesios, dígame conmigo Efesios, capítulo 6 y el versículo 12. Voy a estar leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Voy a pararme ahí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahí le voy a ayudar un poco en unas cosas. El problema es que nosotros estamos luchando contra sangre, contra carne. En otras palabras, estoy luchando o peleando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con el que está en el trabajo que no me gusta. Estoy luchando con personas, pero el problema es que la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña esto, que dice, sino contra, diga conmigo, principados, contra potestades, diga conmigo, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones donde celestiales. Con 4 principales nosotros estamos lidiando. Nosotros estamos luchando con estos 4 principados. Entonces, si leyendo eso me viene a mi mente, yo entiendo esto. Si estoy luchando con estas cosas que no veo, que están en las regiones celestiales, el problema es, y el por qué es, estoy luchando contra mi hermano. La pregunta es, ¿por qué estoy luchando con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Que esa es la gran pregunta. Hoy, en esta serie que vamos a empezar, quiero que entiendan algo, que tu lucha no es contra sangre ni carne. Algo interesante pasó con los israelitas entrando en Jericó. El Señor les dijo algo, les dijo, camina alrededor de Jericó, ¿cuántas veces? 7 veces, pero 6 veces caminaron, ¿cómo? Calladitos. ¿Sabían eso? Que caminaron, pero la cosa interesante, si lees el hebreo, las paredes en Jericó eran de 5 a 10 pies de ancho. ¿Cuántos han leído la historia de Josué entrando en Jericó? Y las espías que entraron, ¿sabían eso? Que la prostituta Rahab vivía dentro de la pared de Jericó. Y mi pregunta era, ¿cómo esta mujer vivía en la pared? Las paredes tienen 6 pulgadas solo. Cuando empecé a estudiar, las paredes de Jericó eran de piedra y se medían de 5 a 10 pies de ancho. Ahora, con eso en mi mente, yo empiezo a pensar, ¿cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo se cayeron? No había explosivos, ¿verdad? No había TNT, no había nada para explotar esa cosa. ¿Cómo se derribó Jericó? Con la obediencia. Con la obediencia, pero sabiendo una cosa importante. Que lo pelearon no con fuerzas carnales, sino en el Espíritu. Ahora, leyendo Efesios capítulo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y déjame decirle, papás, deja de pelear con sus hijos. Porque estás peleando una batalla que no vas a ganar. Esposas, deja de pelear con tu esposo. Es que no quiere venir, pastor. Esposo, deja de pelear con tu esposa. Deja de pelear con ella. ¿Por qué? Porque tú no estás lidiando con ellos, tú estás lidiando con lo que está guiando a ellos. Y esa es otra pelea. ¿Están conmigo? Le voy a dar
unos puntos aquí, unos steps. How do you say steps? Eso mismo. Pasito. El primer paso es esto. ¿Están conmigo? Escríbelo ahí. La mente es el campo de batalla. La mente es el campo de... Ahí es donde al enemigo le encanta meterte unas cosas ahí. La mente es el campo de batalla. El segundo punto es esto. La batalla por el pecado siempre comienza en tu mente. Primero, la mente es el campo de batalla, pero la segunda es la batalla por el pecado siempre comienza en tu mente. Ahora, ustedes están sentados y están pensando en unas cosas. Lo que me pasó algo bien interesante hace unos años. Hay unas hermanas aquí que estaban aquí que eran parte de la iglesia de mis papás. Y había una hermana que era parte del equipo de oración. Y antes en la iglesia estaba feo aquí. La carpeta era azul feo. Las bancas eran naranjaos, chinas. No chino, tú sabes que mi boricua es un poquito diferente. Naranjao, eran bancas, ¿se recuerdan, hermanas? Y estaban bien duras, tenía un padding así, bien chiquito. Y me recuerda que la hermana estaba sentada aquí. Y dice que ella antes del servicio estaba sentada. Y dice que el Señor le decía, voltéate. Antes las personas caminaban por el centro. No entraban por los lados, sino entraban por el centro para estar en el servicio. Y dice que cuando volteó, ella vio personas entrando y saludando a otras personas. Pero lo interesante de eso es que ella vio por el espíritu demonios encima de las personas. Y las personas como nada estaban saludando, pero lo que ella vio fue demonios sobre las personas. Y algo interesante, que los demonios estaban hablando dentro de los oídos de las personas. They were whispering. How do we say that? Whispering. Estaban susurrando, esa es la palabra, no murmurando, susurrando, pero también murmurando. Y dice que ella se asustó un poco y dijo, Señor, pero ellos están saludando como nada y no sienten eso. Y dice, ese es el problema con las personas que están entrando sin saber que hay enemigos. Y déjame decirle, eso no pasa a todos nosotros. Que cuando entro a la iglesia, en mi mente están 20,000 diferentes cosas. Y no puedo concentrarme. Es porque hay un enemigo que no quiere recibir, no quiere que tú recibes lo que Dios tiene para ti. Esa es la razón que nosotros no empezamos con la prédica. Empezamos en alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta la alabanza a Dios. Porque la batalla es cuando yo levanto mis manos y le digo a Dios, en medio de mis pruebas, en medio de mis dificultades, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar, aunque el enemigo en mi vida está, yo te voy a adorar. ¿Por qué? Porque el enemigo se va. La mente es el campo de batalla. Y esa hermana cuando vio eso me lo contó. Y me dijo, yo vi las personas entrar así, pero salir así también con los demonios encima. La mente es el campo de batalla. La batalla por el pecado siempre comienza en tu mente. Y una vez más, la lectura dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, son cosas que tú y yo no vemos, no lo vemos. Pero has estado en un lugar y has sentido algo. Que has entrado y digo, wow, ¿qué es eso? Eso se llaman huestes espirituales. Eso se llaman demonios que están allá adentro que tú no ves, pero sí lo sientes. A mí me han contado, pastor, estoy en mi casa y las puertas se están abriendo y cerrando.
Las sillas se mueven solos. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has dejado entrar en tu casa? Porque lo que tú estás peleando no es carne ni sangre. Y a veces estoy peleando con mis hijos, pero déjame decirle, no son tus hijos. Es el que está guiando a tus hijos. Porque mi pelea no es contra carne ni sangre. ¿Están conmigo? Para empezar esta serie, nosotros tenemos que entender algo. Que la mente es el campo de batalla, pero la batalla por el pecado siempre comienza en tu mente. Hay dos mentalidades opuestas según Romanos capítulo 8, versículo 5. Y quiero leerlo, Romanos capítulo 8, versículo 5, va a estar en la pantalla. Y dice así Romanos 8, 5. Lo voy a leer en otra versión, pero ahí está en la pantalla. Dos mentalidades opuestas. Podemos decir que estas dos mentalidades siempre están peleando el uno con el otro. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne, diga conmigo a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, hay dos mentalidades opuestas según esta lectura. Porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne que complacen el cuerpo. Pero los que viven según el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. En otras palabras, su voluntad y propósito. ¿Quién es voluntad? La voluntad de Dios, el propósito de Dios. Déjenme decirles, había un momento donde dice, voy a la iglesia y algo pasa, no voy a ir. O has hecho algo y dice, no, yo no puedo ir porque soy pecador y me van a juzgar. Aquí nadie te va a juzgar, yo te voy a decir eso. Porque hay uno que es nuestro juzgador y es Dios. Yo como pastor, yo no te puedo juzgar. Porque nosotros no estamos viviendo en la ley, nosotros estamos viviendo en la gracia. Y hay mucha, y déjame decirle, aquí se pasan las iglesias hispanas juzgando a todos, como que todos somos perfectos. Y estoy hablando del pastor y los demás, va para el infierno. ¿Cómo es eso? Yo estaba en Huntington Park un día. ¿Saben dónde está Huntington Park? Hay 99.9% son hispanos ahí. Más en where's that place where we go? Where the Tierra Mía coffee places? Pacific. Pete estaba ahí ayer. Yo llegué ahí, yo pensé que estaba en México. Dije, me llevaron a Rosarito estos otra vez. Dios, ¿qué estoy pasando? ¿Qué pasa aquí? Llegué ahí y había un hombre en el mero esquina con un micrófono gritando a la gente, vas para el infierno, pecadores. Y yo ya era pastor. Me entró un enojo. Y le dije a mi esposa, voy a cruzar la calle ahorita. Y me dice, don't do it, babe. No lo hagas. Pero me entró un enojo. Y crucé la calle y le dije, quiero preguntarte algo. En medio de su gritaera ahí, ¿cuántas personas te ha salvado aquí? Y no me contestó. Le digo, yo te voy a contestar, nadie. Porque tú estás enviando todas al infierno, pero no estás hablando del amor de Cristo. Y yo como pastor, esto no es el evangelio. Y me miró. Porque cristianos así es como que tienen cara de feo. ¿Por qué voy a ir a tu iglesia aquí si siempre estás enojado?
Esa es la razón. ¿Puedo ser honesto con ustedes? Esa es la razón que yo no quería hacer un servicio en español. Right? Porque muchos hispanos como entran a la iglesia hispana y empiezan a jugar. Y el pastor tiene huecos en su pantalón. Bueno, vete a otra iglesia que tienen corbata, pero están viviendo otra vida. Yo he visto personas con corbata y vestido bien bonito, pero su vida hablaba otra cosa. Mi papá me contaba, había una familia en la iglesia que vestían bien bonitos, que eran líderes, pero al llegar a la casa empezaban a chismear a todas las personas en la iglesia. Y yo decía, aquí no. Si vamos a tener una iglesia, nosotros somos humanos. Y la Biblia dice que el justo caerá ¿cuántas veces? Y se levantará. El justo, no el pecador. El justo caerá. Entonces, eso significa que yo necesito ir a la iglesia porque necesito de Dios. Porque el pastor Rubén no es perfecto y que tiene huecos en su pantalón. Pero está en la moda. Cuidado, Nicky llama aquí. Ok. ¿Están conmigo? Amén. Dile a la persona a tu lado, yo no te voy a juzgar, pero sí te voy a amar. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Ok, sabiendo que en la mente nosotros vamos a batallar algo. Fui a un sitio en el internet que es algunos datos sobre el cerebro. Y habían 22 cosas que hablaron sobre el cerebro. Y no les voy a decir de los 22 cosas, sino saqué 5 cosas solo. ¿Cuántos aquí son multitarea, que pueden hacer 2 o 3 cosas a la misma vez? ¿Cuántos aquí? Ponme la mano arriba en el nombre de Cristo aquí, aleluya. Guacha esto. Según este sitio se llama The Dent Neurological Institute. Es un instituto neurológico que su deber es de estudiar el cerebro. ¿Ok? No, esto no es Pastor Rubén, esto es un instituto neurológico. La multitarea es imposible. Cuando pensamos que estamos haciendo multitarea, en realidad estamos cambiando de contexto. Es decir, estamos alterando rápidamente entre diferentes tareas, en lugar de hacerlas al mismo tiempo. El libro Reglas del Cerebro explica lo perjudicial que puede ser la multitarea. Las investigaciones muestran que su tasa de error aumenta en un 50% y le lleva el doble de tiempo a hacer las cosas. Ay, pero yo soy multitarea, yo sé hacerlo, pastor, tú no sabes. No, que lo que estás haciendo te cuesta el doble tiempo. La segunda cosa que vi aquí, aproximadamente, ¿cuántos les gustan el agua? ¿Cuántos les gustan tomar agua? Amén. ¿Cuántos les gustan tomar soda? Una coca de botella de México. Es que, déjame decirle una cosa. La coca de México, hay algo diferente ahí. Creo que tienen cocaína o algo ahí adentro. Porque en la botella de vidrio, yo no sé, tiene un sabor. No sé, y dicen no toman el agua de México, pero el coca sí lo tomo. Aproximadamente el 75% del cerebro está formado por agua.
75% de tu mente, tu cerebro está formada por agua. Esto significa que la deshidratación, incluso tan pequeño como un 2%, puede tener un efecto negativo en las funciones cerebrales. En otras palabras, si yo no tomo agua, afecta mi mente, afecta mi cerebro. Había un varón que venía a la iglesia y tomaba un vaso de 72 onzas de Pepsi diario. Y me decía que yo tomo, le dije, ¿tomas agua? Dijo, sí, yo tomo jugo, eso tiene agua adentro. Así me dijo. Le dije a él, estás mal, no vas a tener riñones, vas a tener piedras. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es 70 o 75% de agua. Yo no sabía eso del cerebro. 75% del cerebro es agua. Lo que estoy diciendo es, toman agua. Tres cosas más. Es un mito que los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Han escuchado eso? Solo usamos 10% de nuestra mente. No, es un mito. De hecho, lo usamos todo. Incluso usamos más del 10% cuando dormimos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se duermen pero su mente está? Ay, déjame decirle, le voy a meter un poco ahí. Cuando estás dormido y después vienen unas cosas en la mente y se levanta y le está mirando al esposo con una cara fea. Te odio. ¿Y por qué me odia? Porque estaba con esa vieja. Te vi en mi sueño. Se cree que los sueños son una combinación de imaginación, factores fisiológicos y factores neurológicos. Los sueños son una prueba de que su cerebro funciona incluso cuando duerme. El ser humano promedio tiene entre 4 y 7 sueños por noche. ¿Dónde estoy llegando? Es que lo que dejas que entra aquí va a afectar tu vida. ¿Y cómo entra aquí? Por aquí y por acá. Por lo que veo va a entrar en mi mente. Por lo que escucho va a entrar en mi mente. ¿Están conmigo? El último de estos datos sobre el cerebro. Tu cerebro es un generador de pensamiento. Vas a ver esto. En el 2005, la Fundación Nacional de Ciencia publicó un artículo sobre la investigación sobre los pensamientos humanos por día. La persona promedio tiene entre 12,000 y 60,000 pensamientos por día. De ellos, el 95% son exactamente los mismos pensamientos repetitivos que el día anterior. Y van a ver esto. Y alrededor de 80% son negativos. Ahora, si mi mente está pensando de 12,000 a 60,000, vamos al más chiquito, al 12,000. ¿Cuánto 80% de 12,000? 10,000. Si estoy pensando en 12,000 cosas vienen a mi mente diariamente, 10,000 son negativos. Si estoy pensando en 60,000 ese día, ¿cuánto es 80%? 40,000. En otras palabras, mi mente está pensando en 40,000 pensamientos negativos. Ahora, ¿ven que la mente es el campo de batalla? Ahora ven, porque esto no es nada de cristianos. Esto es ciencia. Estos son institutos neurológicos que han visto esto. Ahora entienden que Efesios 2 es importante, porque la palabra dice que yo no estoy peleando contra carne ni sangre.
pero contra juez, cosas que no veo, pero quieren. Mira, esa misma lectura en Efesios capítulo dice que el enemigo nos tira dardos. ¿Qué son? Dardos, ¿dónde me van a tirar? En mi mente. Porque la Biblia claramente dice que de la abundancia del corazón, la boca, ¿qué hace? El corazón y la mente están juntos. Esa es la razón que el enemigo te siempre está tirando darle a tu mente, que no sirve, que no vas a hacer nada en tu vida, que tú no eres nada. 80% de tus pensamientos son negativos. ¿Cómo puedo combatir eso? Romanos 8:5. Las dos mentalidades opuestas son esto. El otro punto. Dice viviendo según la carne y viviendo según, ¿cómo? El espíritu, no del espíritu. Viviendo, don't even put that up. Viviendo según la carne y viviendo según el espíritu. Los dos opuestos. La carne está opuesto al espíritu. Nosotros somos tres partes que no sabían. Nosotros somos carne, cuerpo. Somos ¿qué? Alma y espíritu. Cuando tú mueres, ¿qué muere? La carne. ¿Pero qué vive? Mi alma y espíritu va a vivir. En otras palabras, uno siempre quiere estar en el primer lugar. ¿Y sabe quién siempre gana? La carne. Le voy a probar esto. ¿Cuántos les gustan ver Netflix o ver? Todos los jóvenes aquí, reprendo todo esto aquí, Dios. Jenny Rivera, ¿eso cómo se llama? El 90, Nicky Young, los 90 episodes, right? Yo puedo ver eso 10, 12 horas sin batir el ojo, los ojos. Ni voy para el baño, ponlo en pausa y voy. Pero cuando es tiempo de abrir la Biblia y leerlo, quiero dormir rápidamente. Cuando es tiempo de orar, ¿por qué? Porque hay un enemigo que nos quiere atados. Y él ataca tu mente para decir, no lees eso. No vas a esa iglesia, ese pastor está muy bonito. No está feo porque voy a decir que estoy feo. No vas a ir porque no hay nada para ti. Te van a juzgar. Déjeme decir esto. Viviendo según la carne y viviendo según el espíritu. Gálatas 5. ¿Están conmigo? Les quiero abrir esto bien. Gálatas capítulo 5. Pueden leerlo conmigo. El versículo 16 dice, digo pues, porque, ¿qué les quiero enseñar? Hay una lista de la carne aquí y una lista del fruto del espíritu para saber los dos. ¿Ok? Esta es la lista. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En otras palabras, se están peleando el uno al otro. La carne, ok, déjame decir lo que me pasó ayer. Fuimos con unos pastores amigos a comer en el valle, aquí en San Fernando. Y nos llevaron un restaurante mexicano bien rico. Después que terminamos de comer, el amigo mío, el pastor Sam, dice, ¿dónde quieren ir? Oh, nos dice, yo conozco un barbecue place aquí, barbecue. Y dije, yo estoy lleno, no quiero comer nada de eso. Y me dice, le dije, bueno, mi esposa de Texas, vamos a llevarla porque le gusta el barbecue. Y fuimos, yo estaba lleno. Pero al llegar a la calle vi el humo subiendo. Y dije, diablo, mentiroso. Porque estoy en dieta. Estoy working out. Estoy haciendo músculos como Peter.
¿Y qué pasa? Que cuando llego ahí, mi carne se debiliza. Y digo, oh, solo un pedacito de carne ahí, un chiquitín ahí. Llegando a la casa, dije, no lo voy a comer ahora, lo voy a comer en la casa. Llegando a la casa, lleno, estoy lleno. Y vi la carne ahí. Y lo empecé a abrir. Y tenía un barbecue sauce, ellos que lo hacen ellos mismos. Y puse el barbecue sauce ahí y dije, ay, Señor Jesús. Que lo empiezo a comer. Y mi esposa no me ayuda, me dijo, esto es keto. Keto es que no es pan ni nada de eso. Pero al comerlo, vi el pantry. Y cuando abrí, había pan ahí. Dije, no, yo ya perdí, ya la carne ganó. Y agarré el pedazo de pan y puse la carne ahí y empezó a poner el barbecue sauce y ¿Por qué le estoy comentando eso? Porque perdí a la carne. La carne ganó. Mi carne ganó. ¿Por qué? Porque estoy tratando de perderme peso porque yo tengo que vivir para mi esposa. Tengo que vivir para mis hijos. Yo tengo que vivir para mis nietos. Yo tengo que vivir para esta iglesia. Y si la carne domina, aquí viene diabetes. Aquí viene alta presión. Aquí vienen las cosas de la carne que a veces digo, no, eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando es adulterio? ¿Y qué pasa cuando es alcohol? ¿Y qué pasa cuando es drogas? ¿Y qué pasa cuando son otras cosas que digo? La mente es el campo de batalla. La lista es amplio. Y dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. Ahora bien, las obras de la carne, la lista es esto. Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Yo no tengo ídolos. ¿Sabe que los hijos pueden ser ídolos? ¿Sabe qué es un ídolo? Algo que pones enfrente de Dios. Tu trabajo puede ser ídolo. El dinero que quieres ganar puede ser ídolo. Ahora, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una historia en la Biblia de una mujer que la agarraron en adulterio. ¿Saben esa historia? Y la traen ante Jesús. Con piedras en sus manos. Le dicen a Jesús, Jesús, la ley nos enseña que si la agarramos en adulterio hay que pedrearla, matarla. ¿Qué dice Jesús? Y la Biblia dice que Jesús se agacha y empieza a escribir en la tierra. ¿Saben lo que? Yo soy una persona que mi mente va. Y la pregunta siempre era, ¿qué estaba escribiendo Cristo? Porque al escribir eso, la Biblia dice que cada uno dejaba su piedra y se iba. Y ¿sabe lo que en mi mente pienso? Que Jesús empezó a decir, Pablo, y la lista de los pecados de Pablo. Y Juan, y la lista. Y cada uno veía su pecado. Ay, me voy porque me van a pedir a mí ahorita. Y la Biblia dice esto, que al Jesús levantarse, le pregunta a la señora, la mujer, ¿dónde están los acusadores tuyos? Los que te acusan, ¿dónde están? Dice,
no están aquí. Y Cristo le dice algo: ni yo te acuso. Ahora, ¿qué derecho tiene otra persona, pastor, decirte vas para el infierno? Nosotros tenemos que predicar el cielo y el infierno. Y el que vive en su pecado va al infierno. Pero yo no te puedo enviar ahí. Yo tengo que decirte como Cristo: nadie te juzga, pero ve y no peques más. Ahora, viviendo en la carne, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que si yo sigo practicando estas cosas, yo no puedo heredar el reino de Dios. Déjame terminar aquí. Dice, ¿cuál es la diferencia en los dos? La carne y el espíritu. Aquí dice, next point. La fruta que produce. ¿Cuál es la diferencia? La fruta que produce. No importa qué, producirás fruta. En tu vida, mira, si siempre estoy enojado, el fruto que voy a producir es enojo. Que si estoy celoso, nunca voy a dejar a mi esposa a mi lado. Tú no puedes ir a ningún lado porque yo tengo que verte. Pero, mami, tengo que ir al trabajo. Yo voy contigo, te espero en el carro. ¿Qué es eso? El celo no es de Dios. Déjalo. Le dije a alguien, oye, estaban viendo. Me dice, a mí no me importa. Mi vieja viene a mi casa anyway, después que la vean. Dije, oh, that's a good perspective. Vas a producir fruta. Ahora, dice esa misma lectura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto ¿de qué? Del Espíritu. La Biblia me dice y me enseña que por tus frutos, ¿cómo dice? Te conocerán. Entonces, si llegas a un lugar y como yo llegué a Huntington Park, ese estaba gritando, baja al infierno. Su fruto me dicen que ese tiene problema con enojo. Su fruto me enseña que él es juzgador. Y se olvidó de dónde el Señor lo sacó. Ay, me encantaba una canción que cantamos antes. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Y yo cantaba esa canción para recordarme de dónde el Señor me sacó. Porque algunos de nosotros éramos cosas. Ok, me dan 5 minutos más. Es que mi papá predicó 2 horas la semana pasada. Eso dije, vamos. Sin embargo, el tipo de fruta que produzcas importa. Fruto piadoso. Uno te llevará a la muerte y el otro a la vida. Como dice Romanos 8:5, vivir de acuerdo con el Espíritu llevará a la voluntad de Dios y su propósito para tu vida. 2 Corintios 10, 3-4 dice así. 2 Corintios dice, porque aunque vivimos, ¿dónde? En el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Aquí es algo bien interesante. El punto siguiente dice así: andamos en la carne, pero luchamos en el Espíritu. Andamos en la carne, pero yo tengo que luchar en el Espíritu. Lo interesante de Jericó, la Biblia dice que caminaron 6 veces los primeros 6 días. Pero lo que Dios dijo es, van a caminar una vez por día, pero calladitos. Al 7º día, caminaron 7 veces. Y a lo último, la Biblia dice que se pararon y Dios dijo, van a gritar y los trompetas van a pitar, right? Sonar.
Al hacer eso, cuando empezaron a gritar, lo interesante de eso, si leen historia de esto, cuando un edificio cae por afuera o por adentro. Pero la Biblia, cuando lees el hebreo, dice que los muros cayeron así debajo. Recuerden que eran de 5 a 10 pies de ancho. Estaban parados ahí enfrente de esa de ese fort, fortaleza. Parados enfrente y cayó abajo. Nadie de ellos murió. ¿Por qué? Porque aunque estaban en la carne, creyeron a Dios, obedecieron a Dios. Y porque creyeron y obedecieron a Dios sin levantar una arma, los muros de Jericó cayeron. Ellos entraron y tomaron esa tierra que el Señor le dio. Andamos en la carne, pero luchamos en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que yo debo de ponerme de rodillas en vez de gritarle a la gente. Yo debo de ayunar y abrir mi Biblia en vez de pelear con mis hijos, mi esposo, mi esposa, el que está al lado. Yo debo de pelear en el Espíritu. Terminando, vivimos de acuerdo con lo que propongamos en nuestras mentes. Romanos 8:5 dice: porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu ponen en su mente las cosas del Espíritu. Ahora, vivimos de acuerdo con lo que pongo en mi mente. Yo vivo con lo que... Mira, le voy a ser bien honestos. Hay muchos hispanos que viven con la mente pobre. No voy a alcanzar nada. Yo solo quería venir de la frontera. Nadé aquí y ya llegué. Mi Dios es grande. La Biblia me enseña: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué voy a llegar aquí con mente? Mira, si el Señor te trajo aquí es porque Él tiene propósito para aquí en los Estados Unidos. Yo no debo tener mente pobre, diciendo que yo no lo puedo hacer y no tengo educación. Mira, no tienes que tener educación, lo que tienes que tener es Cristo. Y Él te enseñará todas las cosas que necesitas. Vivimos de acuerdo con lo que propongo en mi mente. Esa palabra propongo lleva consigo la idea de elegir construir sobre algo solo después de una inspección cuidadosa. En otras palabras, cuando me propongo hacer algo, nadie puede cambiar mi mente. Eso ha pasado. Yo voy a hacer y propones hacer algo y nadie te cambia la mente. Esa es la razón que la Biblia me enseña a mí. Porque si yo pienso en las cosas de la carne, voy a vivir según la carne. Pero si yo propongo a vivir según el Espíritu, ¿quién va a ganar? ¿Por qué son tan importantes tus pensamientos? Proverbios 23:7 dice así. Dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Puedo decir esto y con esto termino. Nuestras vidas son el resultado de nuestros pensamientos. Lo que estoy viviendo es el resultado de lo que he pensado. Ahora, puede decir: pastor, pero yo vi eso con mis papás. Yo vi eso que eran así. Pero tú puedes cambiarlo, creyendo que el Señor no me ha hecho y no me ha creado solo para vivir, sino para hacer un cambio en este mundo.
yo no estoy aquí solo para vivir. Yo estoy aquí para tener un legado para mi familia, para tener un legado para esta iglesia. Y les quiero decir, nunca es muy tarde. Puede decir, pastor, es que pasé y hice todas estas cosas. En Dios tienes otra oportunidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a poner de pie.